Llevas 17 años en el FBI. Empezaste en la oficina de campo de Phoenix procesando casos de fraude bancario que en retrospectiva parecen el trabajo más tranquilo que alguien puede hacer dentro de una agencia federal. Después de Phoenix, vinieron los años en la unidad de narcóticos del Departamento de Justicia en Washington y después los 5 años en la unidad de cooperación interagencial que se ocupa específicamente de los cárteles mexicanos. 5 años coordinando con la DEA, con la CIA, con Homeland Security, con la Sedena, con la FGR, con cada agencia que tiene algún pedazo del problema que en los reportes internos se llama la amenaza transnacional del narcotráfico mexicano y que en la calle se llama simplemente el problema que nadie ha podido resolver en 30 años de intentarlo. En esos 5 años habías recibido a capos extraditados desde México en aeropuertos de Texas y California. El proceso siempre es el mismo. El avión aterriza. Los agentes toman posición. El objetivo es transferido de la custodia mexicana a la custodia federal de Estados Unidos, con un protocolo que en el manual está descrito con una precisión burocrática que da la impresión de que todo está perfectamente bajo control. El jueves 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, nada estaba perfectamente bajo control. Porque esto no era una extradición. Esto no tenía protocolo escrito. Esto era algo que en los 40 años de historia del FBI en materia de narcotráfico no había tenido precedente. Y llegarías a esa conclusión no en ese momento, cuando los eventos se sucedían con una velocidad que no dejaba espacio para el análisis, sino semanas después, cuando te sentaste en una sala de revisión interna y empezaste a procesar lo que habías visto con la distancia suficiente para entenderlo. La instrucción que recibiste el miércoles 24 de julio era lacónica, con la precisión específica de las instrucciones que el sistema produce cuando la información completa no puede ser compartida con todos los niveles de la cadena de mando. Presencia en el aeropuerto de Santa Teresa para las 15:00 horas del jueves 25. Operación de recepción y custodia de 2 individuos que llegarán en aeronave privada desde México. Nivel de clasificación del operativo. Máximo. Compartimentación de la información. Estricta. Número de agentes en la pista. El mínimo necesario. Sin presencia de medios. Sin notificación previa a autoridades mexicanas del lado de El Paso. Esa última instrucción fue la que te dijo, antes de que te dijeran el nombre de los individuos, que lo que estaba a punto de ocurrir no era una operación coordinada con México. Te dijeron los nombres el miércoles por la noche, en una llamada cifrada que duró menos de 3 minutos y que en sus 2 primeras palabras hizo que el resto de la conversación se procesara con el tipo de concentración que el cerebro reserva para los momentos en que entiende que está en presencia de algo que no ocurre más de 1 o 2 veces en una carrera entera. Ismael Zambada García, El Mayo, cofundador del Cártel de Sinaloa, 76 años. El hombre que durante 4 décadas construyó y sostuvo la organización criminal más poderosa del mundo sin haber pasado un solo día en prisión. El hombre que cuando capturaron a El Chapo en 2016 y lo mandaron a ADX Florence, simplemente continuó operando como si el mundo no hubiera cambiado, porque para él, en su sierra de Sinaloa, el mundo realmente no había cambiado. El hombre que los analistas de la DEA describían en sus informes internos como el operador más puro y más persistente del narco mexicano, alguien cuya capacidad de sobrevivir no dependía de la violencia, como el Chapo, ni de la invisibilidad total, como el Mencho, sino de algo más sutil y más difícil de combatir, la capacidad de hacer que todo el sistema a su alrededor dependiera de él para funcionar. Llegaste a Santa Teresa a las 14:20. El aeropuerto era pequeño, privado, exactamente el tipo de instalación que en el mapa de las operaciones de los cárteles aparece como punto de tránsito de baja visibilidad en la frontera entre Nuevo México y Texas. La pista principal tenía capacidad para aeronaves de tamaño medio. La instalación no tenía el nivel de vigilancia de un aeropuerto comercial. Era, en todos los sentidos relevantes, discreta. Tomaste posición con 4 agentes más. El número mínimo que el protocolo de custodia de un individuo de alto perfil permite sin comprometer la seguridad de la operación.
5 personas en una pista de tierra en el desierto de Nuevo México, esperando a un hombre cuyo nombre había aparecido en más de 20 años de reportes de inteligencia de la DEA, el FBI, la CIA y cada agencia federal americana con alguna responsabilidad sobre el narcotráfico internacional. A las 15:43, el radar de la instalación registró la aproximación de una aeronave, un Beechcraft King Air, bimotor turbohélice de 1976. La aeronave aterrizó sin incidentes en la pista principal. Lo que pasó en los siguientes minutos es lo que en la revisión interna posterior describirías con un lenguaje cuidadosamente técnico que ocultaba todo lo que ese lenguaje técnico no podía capturar. Primero bajó el piloto, mexicano, sin identificación verificable en ese momento, sin ningún documento que el sistema de la instalación pudiera procesar como una entrada formal al territorio de Estados Unidos. El piloto tocó el suelo de Santa Teresa y en un movimiento que en tu experiencia de 17 años no habías visto antes en ninguna operación de este tipo, simplemente empezó a caminar en dirección contraria a la aeronave, no huyendo, caminando, con la actitud de alguien que completó su trabajo y cuya presencia en ese punto ya no era parte del plan. Uno de tus agentes lo interceptó. El piloto no opuso resistencia, no habló. Te miró con una expresión que después, al intentar describirla en el informe, escribiste simplemente como sin hostilidad y sin cooperación. Como alguien que sabía exactamente qué estaba pasando y había calculado que la única posición segura era no decir absolutamente nada. Entonces bajó Joaquín Guzmán López. Lo conocías de las fotografías. Hijo mayor del Chapo, 38 años, conocido internamente como uno de los Chapitos, el nombre colectivo que el FBI usaba para referirse a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que habían continuado y en algunos aspectos ampliado las operaciones del cártel después de la extradición de su padre. Joaquín Guzmán López bajó las escalerillas de la aeronave con la calma de alguien que ha pensado durante mucho tiempo en este momento y llegó a la conclusión de que está tomando la decisión correcta, aunque sepa exactamente lo que le espera del otro lado. Y después bajó el Mayo, 76 años. Complexión robusta para su edad, movimientos lentos, no por debilidad, sino con la deliberación específica de alguien que procesó lo que estaba ocurriendo y decidió que la única respuesta disponible era la dignidad. No opuso resistencia, no intentó negociar, no pronunció ninguna de las palabras que en las películas los grandes capos dicen cuando los capturan. Lo que sí notaste y que registraste en el informe con el lenguaje más neutro que encontraste, fue el estado físico. El abogado de Zambada lo describiría públicamente semanas después con un detalle que los documentos judiciales confirmarían parcialmente: lesiones en la espalda, las rodillas y las muñecas, marcas en los brazos consistentes con el uso de bridas. El nivel de movilidad de alguien que había sido físicamente inmovilizado durante un periodo que no era el del vuelo solamente. Lo que la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López confirmaría meses después era que el Mayo no había llegado a esa aeronave por voluntad propia. Había llegado porque en una reunión en Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, convocada bajo el pretexto de resolver un desacuerdo interno entre facciones del cártel, 6 hombres armados con uniformes militares lo habían emboscado, tirado al suelo, esposado, encapuchado y cargado hasta la pista clandestina de fumigación desde donde despegó el King Air con los radares apagados. Durante el vuelo, Joaquín Guzmán López le había dado una bebida con sedantes. Nada de eso lo sabías mientras el Mayo bajaba las escalerillas de la aeronave en el desierto de Nuevo México. Lo que sí sabías era que tenías ante ti al cofundador del cártel de Sinaloa y que tu trabajo en ese momento era exactamente lo que el manual dice que es en esas circunstancias: identificar, custodiar, transferir. Lo esposaste con la misma eficiencia con que habrías esposado a cualquier otro individuo en custodia federal. No con brutalidad, no con la solemnidad dramática que la situación podría haber justificado. Con la frialdad profesional que en 17 años de FBI aprendiste que es la única respuesta apropiada a cualquier cosa que el trabajo pone frente a ti, sin importar el tamaño histórico de ese algo. Ismael Zambada García, 76 años, culpable, según lo que confirmaría él mismo meses después, de haber dirigido durante décadas una empresa criminal continua
que produjo más sufrimiento del que cualquier documento judicial puede cuantificar. Arrestado el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, sin haber disparado una sola bala, sin haber pasado por ninguno de los operativos espectaculares que el FBI proyecta en pantallas durante las conferencias de prensa cuando anuncia capturas importantes. Lo pusiste en un vehículo. Lo trasladaste al punto de procesamiento donde los fiscales federales estaban esperando. Completaste el protocolo de transferencia de custodia con la misma atención burocrática que el manual requiere para cada paso. Y cuando el vehículo se alejó del aeropuerto con el Mayo adentro, te quedaste en la pista con el King Air todavía caliente detrás de ti y el piloto mexicano siendo procesado en una forma que en ese momento nadie en la cadena de custodia tenía muy claro cómo documentar. Porque el piloto era el problema, no en términos de seguridad, en términos de qué hacer con alguien que había volado una aeronave con matrícula clonada desde México, sin plan de vuelo formal, que había aterrizando en territorio americano, con 2 individuos de los cuales solo uno tenía alguna documentación, y que en su perfil no correspondía a ninguna de las categorías existentes en el manual de procedimientos para este tipo de situaciones. Al final lo deportaron, sin tomar su declaración formal, sin registrar sus datos en ningún sistema americano que pudiera ser consultado desde México, sin procesar sus huellas. Lo pusieron en el lado mexicano de la frontera con la discreción específica de una operación que había sido diseñada desde el principio para no dejar rastros que complicaran la narrativa de lo que acababa de ocurrir. La Fiscalía General de la República de México abriría una investigación, mandaría funcionarios a Santa Teresa, no tendría acceso a los videos de la instalación, no podría procesar huellas de los objetos usados durante el vuelo. La identidad del piloto permanecería en un limbo documental que los periodistas de investigación más persistentes en México seguirían intentando resolver meses después sin obtener confirmación oficial de ningún lado. Lo que sí quedó documentado fue que el avión que llevó a El Mayo al aeropuerto de Santa Teresa era propiedad, según lo que el periodista Luis Chaparro confirmó con fuentes del gobierno federal americano para un reportaje de la revista Proceso, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la HSI. Lo que eso significaba sobre el nivel de coordinación previa entre la agencia y los chapitos, y sobre cuánto sabía el gobierno de Estados Unidos con cuánta anticipación, era una pregunta que ninguna fuente oficial americana respondería con claridad en los meses que siguieron. El Mayo se declaró culpable en agosto de 2025. Admitió haber sobornado a funcionarios del gobierno mexicano durante décadas, incluyendo a personas en posiciones que el propio gobierno mexicano afirmó públicamente no poder verificar. Lo que confesó en esa sala de un tribunal federal americano movió piezas en la política mexicana cuyas consecuencias todavía se estaban desplegando cuando el Mencho cayó en Tapalpa 6 meses después. En la revisión interna que el FBI realizó semanas después del arresto, te preguntaron si había algo que en retrospectiva hubieras hecho diferente en la pista de Santa Teresa. Respondiste con la verdad más completa que el formato de la pregunta permitía. No, porque tu trabajo era recibir. Y recibiste todo lo que ocurrió antes de que el King Air aterrizara en el desierto de Nuevo México. Todo lo que ocurrió dentro de ese avión durante las 2 horas y media de vuelo desde Culiacán, todo lo que se acordó en conversaciones entre los chapitos y la HSI en los meses previos, todo lo que el Mayo vivió desde el momento en que entró a la reunión en Huertos del Pedregal hasta el momento en que bajó las escalerillas de la aeronave con las marcas de las bridas todavía visibles en las muñecas, nada de eso era tu trabajo. Tu trabajo empezó cuando sus pies tocaron el suelo de Santa Teresa. Y en ese momento, hiciste exactamente lo que 17 años en el FBI te enseñaron a hacer. Pusiste las esposas, completaste el protocolo, cerraste el expediente, y el 26 de julio de 2024 llegaste a la oficina de Washington y abriste el siguiente, porque en el FBI, como en todos los trabajos donde los problemas no tienen fin, el siguiente expediente siempre está esperando, siempre.